El Seminario Bíblico Río Grande presenta Romanos, un estudio que le muestra el camino hacia la justicia. En este estudio, el Dr. Jorge Parker comparte de su vasta experiencia en la enseñanza de esta importante epístola. Ahora continuamos nuestro recorrido por el camino hacia la justicia. Con usted, el Dr. Jorge Parker. En nuestros estudios estamos en la sección que tiene que ver con la justificación o la justicia de Dios atribuida al pecador que cree en Cristo. Los capítulos 3 a 5. Y en esta lección estudiamos la justificación. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y en nuestro estudio ahora abarca capítulo 4, versículo 9 hasta 5, 21. Y bajo esto, la justificación de Abraham solamente por fe. Versículos 9 a 25 del capítulo 4. Y en estos tres versículos, 4, 9 a 12, tenemos: Abraham no fue justificado por medio de la circuncisión. En los versículos 1 a 8, Pablo ha citado a Abraham y a David como ejemplos de dos héroes del Antiguo Testamento que fueron justificados por la fe aparte de las obras. Ahora regresa a la consideración de Abraham. A este punto, el alumno debe de estudiar Génesis 12:4, 15:6, 16:16 y 17:1. Y así se dará cuenta de que los eventos de Génesis 15 sucedieron por lo menos 13 años antes de los del capítulo 17. Abraham fue justificado por su fe por lo menos 13 años antes de recibir la circuncisión. Puesto que Abraham fue justificado por fe antes de ser circuncidado, los gentiles también pueden ser justificados sin ser circuncidados y llegan a ser hijos de Abraham, siguiendo las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Como se ve en los versos 13 a 17, Abraham no recibió la promesa de Dios de que sería heredero del mundo por medio de la ley, sino que creyó en el Dios que dio la promesa, y su fe le fue contada por justicia. En los versículos 14 y 15, se ve que dos son los efectos de decir que los de la ley son los herederos. Primero, vana resulta la fe, y dos, anulada es la promesa. La palabrita pues da la razón de esto. Es que la ley produce ira. Pero si no hay ley, tampoco hay transgresión. En los versículos 16 y 17 se ve que la promesa es firme para toda la descendencia de Abraham. La descendencia, literalmente la simiente de Abraham, incluye muchas gentes, la que es de la ley y la que es de la fe de Abraham. Puesto que Abraham es padre de todos nosotros, así es que la simiente de Abraham abarca primero Isaac, luego Israel y los judíos naturales, según Génesis 13 y 15. Número 3, otras naciones que son descendientes físicos, como los árabes, descendientes de Ismael, etc. Y luego en cuarto lugar Cristo, y en quinto lugar la simiente o descendencia espiritual. En los versículos 17 a 21, Pablo nos muestra la naturaleza y la operación de la fe de Abraham. Era una fe lógica y racional. Tenía su fe en el Dios para quien nada es imposible. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
en el versículo 21. Tenía su fe en un Dios que da vida a los muertos. El cuerpo de Abraham estaba como muerto, puesto que tenía casi 100 años, y Sara era estéril. Y así era que tenía fe en un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Es el Dios creador del universo que creó todo el universo de nada. El nacimiento de Isaac sería el resultado de la obra milagrosa del Dios omnipotente. No hay Dios tan grande como Él. Esta es la fe que le fue contada por justicia en el versículo 22. Sobre el versículo 18, Alberto Bengel dijo: creyó en la esperanza de la promesa contra la esperanza del raciocinio. En los versos 23 a 25 tenemos la aplicación de la fe de Abraham a los tiempos actuales. La fe de Abraham que resultó en su justificación fue la fe en el Dios que podía cumplir sus promesas en cuanto a su simiente. La fe de nosotros que resulta en nuestra justificación es la fe en el Dios que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, con una comprensión del propósito de la muerte y resurrección de Cristo. Número 1, fue entregado por nuestras transgresiones, es decir, por causa de nuestras transgresiones. En el segundo lugar, fue resultado, y nuestro texto dice, para nuestra justificación, pero mejor traducido sería por nuestra justificación con la misma preposición que la cláusula anterior. La idea tremenda es esta: nosotros pecamos, por eso Cristo fue entregado y murió. Fuimos justificados, por eso Cristo fue resucitado. La resurrección de Cristo es la garantía de Dios que ya fuimos justificados. Ahora en el capítulo 5, versículos 1 a 11, tenemos los resultados de la justificación o la certidumbre de la salvación final de los creyentes. Las palabras justificados pues por la fe dan un resumen breve de todo lo que Pablo ha dicho sobre la justificación desde 3:21 hasta 4:25. Pues aquí puede traducirse por lo tanto. Es la conclusión del argumento hasta este punto y forma la base y la introducción para lo que va a seguir. Justificar en el sentido bíblico no es hacer justo, sino declarar justo. Es el fallo del juez quien declara justo al pecador sobre la base justa de lo que Cristo hizo en la cruz. El tiempo del verbo justificados enseña que la justificación es algo ya terminado porque el creyente ya creyó en Cristo. La fe es el medio para recibirla aparte de los esfuerzos humanos, de los ritos ceremoniales, lo que excluye toda jactancia en la carne. El primero de los resultados de haber sido justificados por la fe es que tenemos paz para con Dios, según el versículo 1. En la Biblia hay la paz de Dios o de Cristo que podemos ver en Juan 14 y Filipenses 4. Y la paz con Dios, como aquí. Antes éramos enemigos de Dios por nuestras transgresiones, pero ahora hemos sido reconciliados con Dios, según Romanos 5, 10 y 11. El tiempo presente de tenemos indica que la paz es una posesión presente. La tenemos ahora y continuamente. Hay una ilustración de esto que me gusta mucho.
una mujer se hallaba moribunda. Un ministro estaba sentado junto a la cama, procurando comunicarle la verdad de su situación con palabras bondadosas. Los médicos creen que su hora se acerca. Lo sé. Contestó la enferma. ¿Ha hecho usted su paz con Dios? Preguntó el ministro. No he hecho yo paces con Dios. Contestó ella. ¿No comprende usted que dentro de pocas horas tendrá usted que enfrentarse con Dios? Sí. Le respondió. ¿Y no hará usted paz con Dios? Prosiguió él. No lo voy a hacer. La señora tenía un semblante reposado y una mirada de perfecta paz en sus ojos. Así que el hombre de Dios comprendió que existía algún motivo para aquello. ¿No quiere usted explicarse? Preguntó. Óigame. Le dijo, hablando pausadamente. Yo sé que estoy muriendo, pero no tengo miedo de enfrentarme con Dios. Estoy apoyándome en la paz que Jesucristo hizo en su muerte expiatoria en la cruz. Y no tengo que hacer paces con Dios porque estoy descansando en la paz que Jesucristo ya hizo por mí. Es el segundo de estos resultados de haber sido justificados por la fe, es una entrada por la fe en la gracia como una posición firme en la gracia de Dios. La primera parte del versículo 2. La ley excluye al pecador de la presencia de Dios, pero en la gracia el hombre tiene entrada delante de Dios. En la palabra entrada hay una figura tomada de las cortes de los reyes, donde hay un personaje llamado el introductor de embajadores. Y Cristo viene siendo el que nos introduce al esplendor real de la gracia de Dios. El tiempo del verbo original traducido tenemos es el tiempo perfecto y se refiere a una acción ya completada en el pasado, pero con los resultados en el presente. Hace años, cuando Inglaterra tenía rey, ahora tiene reina, como sabemos, se relata de un huérfano que estaba cerca del Palacio Buckingham de Londres y estaba llorando amargamente. Llegó el hombre vestido con elegancia y montado en caballo. El hombre se fijó en el huérfano llorando en su camisa rota y sucia y sus andrajos, y sentía compasión. Le preguntó el hombre, ¿por qué lloraba? El niño contestó entre sus sollozos, yo quería entrar en el palacio para ver al rey, y aquel soldado no me deja entrar. Me dijo que iba a fusilarme si tratara más de entrar en el palacio. El hombre amable se desmontó de su caballo y consoló al pobre huérfano. Luego, tomándolo de la mano, le dijo, ven conmigo. Cuando los dos se acercaron a la puerta inmensa, el soldado les saludó y les abrió la puerta. Luego entraron por el portón del palacio sin tocar a la puerta. Pasaron por los pasillos del Palacio Buckingham, entrando por varias puertas. Cada vez que pasaban cerca de los guardias, los soldados les saludaban. Al fin llegaron a la puerta de una recámara de arriba, y el hombre entró sin tocar. Adentro estaba el rey de Inglaterra. El hombre con el huérfano le dijo, papá, aquí te traigo un pobre huérfano que quería conocerte porque te admira. El rey tomó al huérfano en sus brazos, lo abrazó y le habló con cariño. Los creyentes somos como el huérfano. Cristo es nuestro introductor.
tienen entrada siempre en la presencia de Dios por medio de Él. Hemos sido adoptados en el amado. Él es el gran príncipe, el amado del Padre. Bueno, la ilustración falla en un aspecto. El pobre huérfano nunca dejó de ser un pobre huérfano. Tuvo que regresar a su vida en las calles de Londres. En cambio, los creyentes nacen en la familia de Dios y llegan a ser hijos de Dios con una posición estable y eterna en Cristo. Somos herederos y coherederos con Él, según Romanos 8, Efesios 1 y Isaías 61. La gracia aquí se ve como una posición firme, en la cual el creyente está firme y seguro. La salvación no vino por méritos ni por obras, y esto tampoco tiene nada que ver con guardarle firme en la gracia. La misma gracia que le dio la salvación al momento de creer es la gracia que le guarda en seguridad. Podemos ver esto en Efesios 2, 8 y 9. El tercero de estos resultados de haber sido justificados por la fe es que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La última parte del versículo 2. La palabra esperanza en la Biblia quiere decir expectativa en plena confianza, sin lugar para la duda. Se ve aquí la esperanza bienaventurada del creyente, de la cual Pablo escribe en Tito 2:13, la esperanza de la gloria de Dios. En este sentido, esperanza es distinta de lo que tenemos en nuestro vocabulario moderno, porque esperanza es algo dudoso. Bueno, espero que tenga $1,000,000, pero hay mucha duda de esto. Pero en la esperanza bíblica es una esperanza segura porque depende de Dios. El cuarto de los resultados de haber sido justificados por la fe es que nos gloriamos en las tribulaciones. Versículos 3 a 5. Aquí, y también en 1 de Pedro 4, el motivo es el crecimiento espiritual y el desarrollo de la virtud y del carácter cristiano que las tribulaciones producen en el creyente. En Mateo 5, el motivo de gloriarse en las tribulaciones son los galardones que vamos a recibir. Pablo y Bernabé se regocijaban en sus tribulaciones en la cárcel de Filipos en Hechos 16, aunque estaban sufriendo dolores terribles. En el versículo 3, Pablo dice que la tribulación produce paciencia. La palabra paciencia aquí quiere decir resistencia, aguante, constancia. La capacidad para estar firme y seguir sin debilitarse bajo muchas pruebas. Dios siempre prueba a sus escogidos y así les da más madurez espiritual. La tribulación produce fuerza espiritual exactamente como el ejercicio corporal produce fuerza muscular. Un creyente le pidió a su pastor que orara por él, que el Señor le diera la paciencia. El pastor le contestó, bueno, vamos a empezar ahorita. Se arrodillaron los dos, y el pastor empezó a orar que el Señor le enviara al creyente muchas tribulaciones. El hombre gritó, oh hermano, no pido tribulaciones, pido paciencia. Pero el pastor le dijo, pues la Biblia dice que la tribulación produce paciencia. Luego, en segundo lugar en esta cadena, Pablo dice, la paciencia produce prueba. La palabra prueba aquí significa carácter probado y aprobado, tesón, firmeza.
Y luego dice, la prueba produce esperanza, en el versículo 4b. Otra vez vemos que la esperanza en la Biblia no es algo que carezca de certidumbre, sino una confianza con plena certidumbre, porque tiene por base la afirmación de la palabra de Dios. El carácter cristiano, probado y aprobado por las tribulaciones, ya ha aprendido la fidelidad de Dios para con su palabra, y así es que la prueba o el carácter probado produce esperanza. Y luego en el versículo 5 Pablo dice, la esperanza no avergüenza. La esperanza, ya vista en los versículos 2 y 4, no da la vergüenza o la decepción, es decir, no decepciona a uno. El quinto de los resultados, el amor de Dios derramado en el corazón del creyente, capítulo 5, versículo 5b. Esto explica por qué es que la esperanza no avergüenza o decepciona. Este amor derramado por el Espíritu Santo es como la prenda o las arras del cumplimiento final de esta esperanza, como en Efesios 1, versículos 12 a 14. Pablo escribe que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Las arras son el Espíritu Santo mismo. El hecho de que tenemos las arras del Espíritu es la garantía de que en el futuro vamos a recibir el resto de nuestra herencia en el cielo. El contexto demuestra claramente que Pablo se refiere al amor que Dios ha mostrado para con los hombres, no al amor que los hombres tienen para con Dios. Es el amor de la cual Pablo habla en 2 Corintios 5:14. El amor de Dios nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La frase ha sido derramado pone énfasis en la abundancia de este amor así derramado. Es como inundación o diluvio en el corazón. Se puede considerar que el versículo 5 da dos resultados de la justificación. Número 6. La presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente. ¡Qué tremendo privilegio y recurso! El tiempo del verbo en el original muestra que el Espíritu le fue dado en el momento cuando el creyente puso su fe en Cristo. Ya no es necesario pedir que uno reciba al Espíritu. Nos fue dado desde el tiempo pasado. Ya tenemos la presencia del Espíritu Santo. Como Pablo dice en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Número 7. Tenemos la seguridad de nuestra salvación en vista de los aspectos pasados y futuros. Versículos 6 a 10. La palabra porque en el versículo 6 indica que estos versículos explican la naturaleza del amor de Dios vista en el versículo 5. Es el amor que hizo que Cristo muriera por nosotros. Este amor nos da la seguridad absoluta de nuestra salvación final. Hay 4 adjetivos que describen la condición de los perdidos por quienes Cristo murió. El mero hecho de que murió por tales personas muestra que su amor y su gracia son infinitos. La primera palabra es débiles.
sin poder para agradar a Dios ni para servirle, y sin la capacidad de tener comunión con Él. La segunda palabra es impíos o irreligiosos, los que faltan reverencia para con Dios, los que viven como si Dios no existiera. La tercera palabra es pecadores y la cuarta, enemigos de Dios. Así es el amor de Dios. Cuando Cristo dijo que los creyentes amaran a sus enemigos, es lo que Él mismo hizo cuando murió por sus enemigos, reconciliándoles con Dios. Hay una ilustración de esto que me gusta. He leído de uno que soñó un sueño, estando muy abatido en su espíritu sobre asuntos religiosos. Pensó que se paraba en el atrio exterior del cielo y vio una hueste gloriosa que venía marchando, cantando himnos y llevando enseñas de victoria. Pasaron cerca de él por el portal y cuando entraron oía a lo lejos el melodioso eco de sus voces. ¿Quiénes son?, preguntó. Es la buena compañía de los profetas que han entrado para estar con Dios, contestó un ángel. Él suspiró profundamente mientras dijo, ay de mí, no soy de ellos, ni seré, no puedo entrar allí. Después vino otro grupo, igualmente hermoso de parecer, igualmente triunfantes y revestidos de blanco. Pasaron por la puerta y nuevamente se oyeron desde adentro aclamaciones de bienvenida. ¿Quiénes son?, preguntó. Es la buena compañía de los apóstoles. Ay de mí, pensó, a esa compañía no pertenezco, allí no puedo entrar. Sin embargo, se quedó parado, esperando hallar modo de entrar. Pero la multitud que llegó enseguida no le dio esperanza tampoco, pues fue el noble ejército de los mártires y él había tenido una muerte natural. No puedo ir con ellos ni ondear sus hojas de palmera. Por fin, mientras esperaba, vio una hueste más grande que todas las demás juntas, que venía marchando, cantando hermosísimamente, y a la cabeza caminaban la mujer que había sido ramera y el ladrón que murió en la cruz al lado de Jesús. Pensó, no habrá alboroto acerca de ellos. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Pareció que todo el cielo se levantaba con aclamaciones 7 veces multiplicadas cuando ellos entraron. Y el ángel le dijo, estos son los fuertes pecadores, salvados por la fuerte gracia. Y entonces él dijo, bendito sea Dios, con ellos podré entrar. Y así despertó. Bendito sea Dios que tú y yo también podremos entrar con esa compañía. En el versículo 9, Pablo dice, mucho más, habiendo sido salvos, ya justificados en su sangre en el pasado, por él seremos salvos de la ira en el futuro. El movimiento del argumento de Pablo en los versículos 6 a 10 es desde lo improbable, lo difícil y lo grande de lo que ya hizo Dios hacia lo más probable y lo más fácil de lo que hará Dios. Hay 3 clases de hombres vistas en el versículo 7, el justo, el bueno y los pecadores. Cristo nos reconcilió con Dios cuando éramos enemigos de Él, mucho más, ya que fuimos reconciliados con Dios y somos sus amigos e hijos, seremos en el presente y en el futuro salvos por la vida resucitada de Cristo. Es Él que está intercediendo por nosotros, según Romanos 8,
34. El último de los resultados de haber sido justificados por la fe es que nos gloriamos en Dios mismo, el que hizo todo esto por nosotros, según el versículo 11. Ahora, en los versículos 12 a 21 del capítulo 5, llegamos a una sección importantísima. Los dos hombres, cabezas de dos razas de hombres. Este pasaje forma una transición a la nueva sección del libro, la que trata de la santificación en los capítulos 6 a 8. La clave de esto es la unión del creyente con Cristo, la que es tipificada e ilustrada por su unión con Adán. Podemos dar otro título para la sección 5, versículos 12 a 21. Condenación y muerte universal en Adán, justificación y vida universal en Cristo. Así como participamos del pecado original de Adán, con las consecuencias de aquel pecado siendo la muerte física y espiritual y la condenación, así es que en unión con Cristo hay justificación y vida. Había un hombre cuyo único acto de desobediencia arrastró a los muchos de la raza humana en el pecado, la muerte y la condenación. En cambio, había otro hombre quien por un acto de obediencia ganó mucho más de lo que el primer Adán perdió, es a saber, abundancia de gracia y del don de Dios que resulta en la justificación. El verso 12 es uno de los versículos más importantes de toda la palabra de Dios. La verdad es que en la mente de Dios, toda la raza humana pecó cuando Adán pecó. Adán actuó como representante de toda la raza. Aquí se encuentra la única explicación adecuada de la muerte en el mundo. La muerte no vino a causa de los pecados individuales y personales de cada hombre, sino que vino porque todos los hombres pecaron en Adán. El versículo 14 dice claramente que Adán es o era tipo de Cristo. Según el verso 19, parafraseándolo, así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por el acto de obediencia de uno, el Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Aquí no vamos a estudiar los versículos 13 a 21. El alumno tiene un estudio más amplio en las notas. En estos versículos, Pablo ha conducido al lector en su argumento a su nuevo tema, la santificación. En efecto, ha dicho en el versículo 20 que por más abundante que sea el pecado, más abundante es la gracia. El predicador o el maestro no ha tratado adecuadamente la gracia de Dios en su magnificencia y abundancia, sino conduce a sus oyentes por el mismo terreno, sembrando la misma semilla. La gracia de Dios es infinita, más grande que todos los pecados, pero es posible que uno leyendo esto llegara a una conclusión errónea. Si es que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, es lógico pensar que está abierta la puerta para más y más pecado. Es decir, que uno puede pecar más y más para que abunde más y más la gracia. En la sección que sigue, Pablo se enfrenta con esta objeción y hace la pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la lección de hoy le haya sido de ayuda en su camino hacia la justicia. Le invitamos para que nos acompañe en la próxima lección. Hasta entonces.